Hola chicos, espero que estén muy bien. Ya estamos muchísimo más cerca del Halloween, pueden creerlo, Dios mío, cómo se está pasando de rápido este mes. Y bueno, les doy la bienvenida a otra edición de Booktubre. Y pues bueno, muchas veces dentro de la literatura se ha hablado sobre si es posible separar la ficción de la realidad, y muchas veces cuando se habla de esto lo tomamos desde el enfoque de los libros que son como estos romances tóxicos que están muy de moda dentro de Wattpad y pues dentro de la literatura pues juvenil. Y pues justamente se habla de esto, de separar la ficción de la realidad, porque muchas veces estos libros se tomaban como ejemplo sobre aquello que estaba bien dentro de una relación. Muchas mujeres crecimos con esas malas ideas sobre que era bueno tratar de cambiar un hombre, ayudarlo, salvarlo. Entonces, pues justamente de un tiempo para acá se empezó a hablar sobre, pues si era posible que muchas chicas dejaran pues como de idealizar esos libros, a esos personajes, y justamente pues separar la ficción de la realidad. Pero, ¿qué pasa cuando vemos este enfoque fuera de los libros de romance? Y hoy nos vamos a enfocar a esos libros que justamente mucha gente no supo separar de la realidad. Es decir, estos libros que de alguna u otra manera han inspirado pues algunos crímenes, y pues yo creo que ya hay que empezar. Vamos a empezar hablando del libro que me inspiró a realizar este video, y es que está escrito por uno de mis autores favoritos, y estoy hablando de Rabia, escrito por Stephen King, que cuando él publicó de hecho este libro lo hizo bajo un seudónimo, el de Richard Bachman. Pues este libro nos cuenta la historia de un chico que está pues cursando la escuela, pero en algún momento lo expulsan y él, a manera de venganza, decide regresar a su instituto armado y termina matando a 2 de sus profesores, y a sus demás compañeros los mantiene de rehenes. Y es que hubo algunos chicos que quisieron recrear la historia del protagonista y pues ingresaron armados a sus instituciones. Afortunadamente en algunos de estos casos no llegó a nada, no hubo ni siquiera heridos, pero lamentablemente pues hubo algunos casos en los que sí, desafortunadamente, hubo personas que fallecieron. Y es que Stephen King en su momento fue consciente de que probablemente estos chicos se hayan inspirado en su libro para pues realizar estas acciones, y justamente él decidió que el libro ya no se reeditara y pues se sacara del mercado. Entonces actualmente es un libro que no se consigue pues de manera legal, si acaso hay libros piratas. Entonces pues él sí pidió que ya no se reeditara, porque él sí considera que pues es un libro pues digamos que bastante peligroso para pues la juventud, sobre todo considerando pues la historia de Estados Unidos en cuanto a tiroteos escolares. Pues me parece que fue una decisión bastante acertada. El siguiente libro del que les voy a hablar es El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, y este libro pues nos cuenta la historia de un chico que está como atravesando este cambio a la vida adulta. Sin embargo, conforme va creciendo se va llevando bastantes desilusiones sobre lo que él pensaba que sería esta vida y lo que realmente es. Entonces este libro lo vamos a tocar en este video porque justamente hubo una persona en específico que se obsesionó mucho con este libro. Repetía pues muchas veces los pasajes de este libro, y es que esta obsesión enfermiza con el libro lo llevó a cometer uno de los homicidios más, ¿cómo decirlo?, más famosos dentro de la historia. Y es que justamente esta persona asesinó a John Lennon. Este chico se supone que era como fan de él, de hecho el día que lo mató lo vio en la mañana, John Lennon le dio un autógrafo, y por la tarde él lo esperó en su edificio, donde le disparó y terminó así con su vida. Entonces de hecho se sabe que pues esta obsesión que tenía por el libro lo llevó a esto, porque él mismo lo dijo durante su juicio, donde él no dejaba de repetir ciertas frases del libro. Entonces aquí vemos como la obsesión tanto por un libro como por pues un artista lo llevó a realizar pues este homicidio. Seguimos con el libro de El agente secreto, escrito por Joseph Conrad, y pues este libro nos cuenta la historia de Verloc, que es pues el profesor dentro de este libro. Y él pues como que en algún momento de su vida empieza como que a volverse un anarquista, por decirlo de alguna manera. Él piensa que como que la sociedad pues media y alta ya tiene que empezar a sufrir algunas consecuencias de la diferencia que hay entre clases sociales. Entonces él empieza a realizar como algunos actos pues terroristas,
hasta que pues él se da cuenta que dentro de su lucha únicamente no está dañando a esta clase alta, bueno, media alta. Y es que hubo una persona que justamente tomó ciertos patrones de este libro, de este personaje, y él, de hecho, entre algunos años tuvo alrededor de 16 atentados con bombas. Él no pertenecía a ninguna afiliación política ni nada. Él era solamente pues una persona obsesionada con pues la historia de este personaje y quería replicar estos actos en la vida real. Es decir, como les digo, tuvo bastantes atentados durante pues bastantes años, y de hecho en Netflix hay un documental sobre este personaje que se llama, bueno, fue conocido como un bomber. Entonces pues les recomiendo este documental si les interesa. Pues honestamente yo no he leído el libro, pero digo, creo que es algo que asusta bastante porque uno no sabe cuándo se puede topar con este tipo de situaciones en la vida real. El siguiente libro del que les voy a hablar es American Psycho, escrito por Bret Easton Ellis, y nos cuenta la historia de Patrick Bateman, quien trabaja pues dentro de Wall Street en Nueva York. Entonces digamos que él es como pues un empresario que de hecho idolatra bastante a Donald Trump, lo que ya nos debería de dar indicios del tipo de persona que es. Y pues digamos que él está dentro de este mundo pues siendo una persona bastante exitosa, pero lo que no se sabe de él es que de hecho también es un asesino serial. Él disfruta pues haciéndole daño a otras personas, más que nada pues hablando de mujeres. Y es que en algún momento una persona que pues era pues bastante lectora, que de hecho este era como de sus libros favoritos y que de hecho se llamaba Brian Douglas, tomando inspiración en este personaje, terminó matando a hachazos a la nueva pareja de su exnovia y también a la mamá de su exnovia. Y pues digo, creo que este es el perfecto ejemplo de cómo no debemos de tomar como ejemplo a los personajes de los libros siempre. Por último, les voy a hablar del libro Foundation, escrito por Isaac Asimov, y esto es parte de una saga de libros. Y pues esta saga en general nos habla de un mundo pues futurista. Entonces aquí ya pasaron varias cosas, digamos que es algo así como distopía futurista. Entonces hubo un grupo de personas en Japón. De hecho vamos a tomar principalmente a Shoko Asahara, que pues era el líder de una secta justamente allá en Japón, pero esta secta se tomó lo que el libro decía pues como algo bastante literal, y creían que pues lo que se decía en el libro que iba a pasar en la vida real. Existía una profecía y ellos pensaban que pues justamente esto se iba a hacer realidad en nuestro mundo. Entonces pues como obviamente no era algo real, ellos sentían que esto del apocalipsis, bueno, el fin del mundo, se estaba tardando bastante y como que quisieron darle una ayudadita, y para eso empezaron a crear algunos disturbios y pues terminaron matando a gente allá en Japón. Entonces pues esto creo que sí es de verdad el peor de los ejemplos, tomar algo de un libro tan literal, sobre todo hablando de distopías. Bueno, ya estamos viendo aquí como ejemplo que es algo bastante peligroso. Entonces pues bueno, ¿qué les digo? Y pues con eso ya concluimos este video. La verdad es que me parece un tema bastante complejo, porque si bien los autores tienen cierta responsabilidad con lo que ellos digamos que le entregan al mundo, sobre los temas que ellos tocan cuando entregan sus obras al mundo, también nosotros como lectores tenemos la responsabilidad de tomar únicamente lo que nos sirve de estos libros, de aprender justamente a separar la ficción de la realidad. Mucha gente desgraciadamente no tiene la capacidad de hacer esto, o lo va aprendiendo sobre la marcha, o bueno, o sea, pasan muchas cosas, y pues justamente pues la gente que no supo separar que eran simplemente historias y terminó llevándolo y terminando en tragedia al mundo real, pues es bastante complicado. Entonces pues bueno, pues estos temas yo ya los había encontrado por ahí en otros videos, en algunas partes de las redes sociales. Yo solamente quise como recabarles las que me parecieron más interesantes. Y pues bueno, yo los veo la siguiente semana. Si no me equivoco, ya es el último video de Booktubre, el de la siguiente semana. Me da un poquito de tristeza dejar de hacer estos videos, pero bueno, nos vemos. Cuídense mucho, chicos.
Bye. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.